Hubo un tiempo en el que Venezuela no era sinónimo de crisis, no era una advertencia, ni era una noticia triste en el extranjero. Un tiempo en el que Venezuela era un destino. Personas de Europa, de Estados Unidos, de otros países de América Latina, llegaban buscando oportunidades, trabajo y futuro. Personas buscando nuevas oportunidades de prosperidad y tener una buena vida. Llegaban porque aquí había algo que funcionaba, porque aquí se podía vivir bien y de manera próspera. En los años 50 y 60, Venezuela era uno de los países con mejor calidad de vida de la región, tenía proyectos ambiciosos, tenía una gran infraestructura. Había empleo, había movimiento y sobre todo, había esperanza. No era perfecto, pero avanzaba. Y luego, todo se rompió. Décadas de malas decisiones políticas, de poder concentrado en las manos equivocadas, de errores repetidos, fueron apagando esa Venezuela poco a poco. No de golpe, sino día tras día, año tras año. Hasta que un día despertamos en un país donde sobrevivir se volvió rutina. El vivir el día a día sin esperanza y sin saber qué va a pasar en un futuro parecía ser lo cotidiano en los últimos años. Ahora imaginemos esto, por un momento. Imagina que, después de años de estancamiento, Venezuela entra en una verdadera etapa de transición. No un cambio cosmético ni un discurso nuevo con los mismos problemas de siempre. Una transición real. Las calles siguen ahí. Las ciudades siguen ahí. La gente sigue aquí. Pero algo empieza a sentirse distinto. Por primera vez en mucho tiempo, el país deja de estar atrapado en el pasado y empieza a mirar hacia adelante. Una pequeña esperanza alumbra a todos los venezolanos en este principio de año. Y aquí es donde entra una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué pasaría si Venezuela volviera a hacer lo que mejor sabe hacer, pero bien hecho? Porque hay una verdad que nadie puede negar, por más que incomode. Venezuela sigue teniendo una de las mayores riquezas energéticas del planeta, con una de las mayores reservas de minerales del mundo. Solo que, el problema nunca fue el recurso. El problema fue cómo se manejó. Durante años, el petróleo dejó de ser una herramienta de desarrollo y se convirtió en un instrumento de poder. Solo que durante mucho tiempo se usó mal, se desperdició y se politizó. Y el país pagó el precio. Ahora imagina un escenario distinto. Imagina que, en esta transición, se toma una decisión radicalmente diferente. Usar esa riqueza como lo hacen los países que prosperan, no como los que se estancan. Aquí aparece un actor clave en esta historia. El presidente de Estados Unidos. No como salvador ni mucho menos como un héroe, sino como lo que siempre ha sido, un negociador duro, pragmático, enfocado en intereses económicos. Él no cree en ideologías románticas, cree en acuerdos que funcionen. Y en este escenario, Venezuela no se presenta como un país en crisis pidiendo ayuda, sino como un país con un activo enorme buscando un trato inteligente. Un acuerdo petrolero moderno, transparente, con reglas claras, no para regalar el país, sino para reactivarlo. Y este cambio empezaría de esta manera. Se abren las puertas a inversión internacional real. Los bloqueos que una vez azotaron al país se liberan. Llegan distintas empresas petroleras sin promesas y sin perder tiempo. Llegan a hacer su trabajo, activando toda la infraestructura de trabajo. Llegan inversionistas privados, tecnología y el conocimiento. Refinerías que llevan años detenidas empiezan a reactivarse. Infraestructura abandonada vuelve a funcionar. Ingenieros venezolanos que se fueron regresan porque ahora sí hay condiciones. El petróleo vuelve a fluir, pero esta vez con un objetivo distinto. No para sostener un sistema fallido, sino para financiar la reconstrucción. Comienzan a recuperar las cosas más importantes. El dinero no se va en discursos ni en propaganda. Va a lo básico, a lo que un país necesita para levantarse. Electricidad estable, agua, hospitales que funcionen, escuelas donde los maestros quieran quedarse. Nuevas carreteras en los puntos importantes del país. Poco a poco, la vida cotidiana empieza a cambiar. No de un día para otro. Pero se nota. La gente vuelve a planificar. Vuelve a pensar en mañana. Y vuelve a imaginar un futuro. Y cuando un país recupera eso, cambia todo. Porque la prosperidad no empieza en los números. Empieza en la mente de la gente. Comienza a reactivarse las grandes cadenas de alimentos. Comienza a reactivarse las grandes empresas de construcción, infraestructura, bienes raíces y carreteras. Pero sobre todo, y de lo que pocas personas hablan, es del turismo. Venezuela es el único país con las 4 estaciones climáticas, con las mejores playas de Mar Caribe. Como también tiene una de las 7 maravillas del mundo, la bandera pintada más grande del mundo y a su vez también cuenta con desiertos con grandes montañas, nieve con el Pico Bolívar y uno de los fenómenos únicos en el mundo como los relámpagos de Catatumbo. Ahora pensemos en algo más profundo. En los años 50, Venezuela no solo tenía dinero, tenía confianza. Confianza en que trabajar valía la pena.
Confianza en que ahorrar tenía sentido. Confianza en que esforzarse traía recompensa. Ese es el verdadero motor de una economía sana. En esta transición, una de las primeras reglas es clara. Instituciones fuertes o no hay trato. Sin reglas claras, no hay inversión. Sin inversión, no hay empleo. Sin empleo, no hay país. Por eso, en este escenario, se reconstruye algo esencial. La confianza en las decisiones políticas y la confianza de las personas. Contratos que se respetan. Reglas que no cambian cada 6 meses. Un sistema donde producir, invertir y emprender no es un acto de valentía, sino algo normal. Y aquí ocurre algo importante. Al pasar del tiempo, el petróleo deja de ser el centro absoluto de la economía venezolana. Sí, sigue siendo clave, pero ahora se usa como trampolín. Con ingresos estables, el país empieza a diversificar. Agricultura moderna, industria, servicios, tecnología. Jóvenes que antes solo pensaban en irse, ahora piensan, ¿y si me quedo? Porque ningún país se reconstruye solo con dinero. Se reconstruye cuando su gente decide quedarse. El presidente de Estados Unidos en este escenario no está pendiente de la política interna venezolana. Está pendiente de que el acuerdo funcione, de que el petróleo salga, de que el negocio sea rentable. Y curiosamente, eso obliga a hacer las cosas bien. Porque cuando hay intereses claros, también hay consecuencias claras. Si no se cumplen las reglas, se cae el acuerdo. Si se hacen las cosas mal, se acaba el flujo. Eso genera disciplina. Mientras tanto, la imagen internacional de Venezuela empieza a cambiar. Ya no es solo un país en crisis. Empieza a verse como un país en reconstrucción. Y eso atrae algo más poderoso que el dinero. Oportunidades. Grandes empresas de tecnología, logística y transporte, como también empresas de manufactura y fábricas comienzan a interesarse en el país. Varios emprendedores y profesionales. La economía empieza a moverse desde abajo, no solo desde arriba. Los barrios mejoran. El comercio revive. La vida vuelve a sentirse normal. Las personas buscan opciones reales para vivir, que no sea el delito, ya que hay posibilidades de poder salir adelante. Y ahí es cuando ocurre algo que muchos olvidan. La calidad de vida no es lujo. Es estabilidad. Poder trabajar, ahorrar y poder planificar. Ahora imagina al espectador escuchando esto. No como una promesa vacía, sino como una posibilidad real. No porque alguien venga a salvar a Venezuela, sino porque Venezuela decide no repetir los mismos errores. Este escenario no es magia. Es orden. Es enfoque y es sentido común. Y sí, es duro. Porque reconstruir un país requiere decisiones impopulares. Requiere paciencia. Requiere responsabilidad. Pero también trae algo que hace años no se sentía. Esperanza con fundamentos. No en esperanza de discursos. Y aquí viene la reflexión final. Los países no se destruyen por falta de recursos. Se destruyen por malas decisiones sostenidas en el tiempo. Y también se reconstruyen igual. Con decisiones correctas sostenidas en el tiempo. Venezuela ya fue un país próspero. Eso significa que no es una fantasía. Es memoria. La pregunta no es si puede volver a hacerlo. La pregunta es si esta vez se harán las cosas diferente. Si te quedaste hasta aquí, es porque sabes que los cambios reales no son simples. Pero también sabes que entenderlos es el primer paso. Entender que cada decisión tiene una razón de ser y que el tiempo revela todas las verdades. Y sobre todo, somos nosotros mismos quienes de verdad ponen el cambio para ser de un mejor país, pero sobre todo, ser mejores personas. Si este tipo de análisis te aporta claridad y te gustaría que haga más videos de este estilo, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y recuerda algo importante. Los países, como las personas, no cambian cuando quieren. Cambian cuando ya no pueden seguir igual.